¿Qué tal? Por acá sin mentiras una vez más. ¿Se acuerdan que yo hace unas semanas atrás les dije que Venezuela había detenido la caída de su decrecimiento económico y que se preparaba para levantar el hocico, la panza del avión en producción? Y ustedes allí en el canal me cayeron encima, me dijeron que si estaba loco, que todavía estamos en un proceso inflacionario, que los dólares, que el salario mínimo, y todo eso es verdad. Pero los números no mienten. Venezuela está poco a poco levantando el hocico. No lo digo yo, lo acaba de decir, y esto es una noticia calientica, uno de los grandes bancos de inversiones del mundo, Credit Suisse, lo acaba de informar. Y aquí está el titular. Según las proyecciones de Credit Suisse, Venezuela se prepara para crecer en más del 5% de su Producto Interno Bruto. Y también dice Credit Suisse que la inflación para este año, ellos las están calculando en 900%. Y que para el año que viene podría estar en 800%. Sigue siendo alta, de las más altas. Pero de que nosotros vamos a detener la caída en el Producto Interno Bruto es innegable. Ya lo dicen prácticamente todos los organismos internacionales. Venezuela este año no va a decrecer, va a crecer. Credit Suisse lo vuelve a afirmar. En mayo dijo 4%. Ahora corrige esa proyección para octubre y está diciendo el 5, el 6% prácticamente. ¿Y en qué se basa Credit Suisse? Repito, uno de los grandes bancos de inversión, no solamente de Europa, que pertenece a Suiza, sino del mundo. Es decir, no va a dar unas proyecciones erróneas o por beneficio político. Es mentira. Tienen los números. Saben de primera mano que el país comenzó a lo que nosotros hemos venido diciéndole hace bastante tiempo, a romper las cadenas de la opresión de las sanciones. Por eso es que Estados Unidos tiró la moneda. Estados Unidos se dio cuenta, el país del norte se dio cuenta que no podía con las sanciones, que por esa vía de las sanciones iba a fortalecer más a Maduro. Y por eso apostó al diálogo, al voto y a las elecciones. Y por eso dejó desnudo a Guaidó, a Leopoldo, a Borges y a un pocotón de comunicadores, de empresarios que estaban apostando al extremo para que Venezuela se muriera de hambre y ellos llegaran al poder muy tranquilamente. La política de máxima presión contra Venezuela ha fracasado. Nosotros se la hemos venido contando día tras día. Y aquí en este canal, en el canal Sin Mentiras, les vamos a seguir contando día tras día la evolución económica de nuestro país. Hay muchas cosas por corregir. Muchísimas. Ustedes pueden mencionar todas las que quieran y yo les voy a decir, tienes razón. Pero en lo que nadie puede negar es que Venezuela comenzó su proceso de reversión de la política de decrecimiento económico. Eso es innegable. Todo el mundo lo está diciendo a nivel internacional. Y te voy a dar más información. Nosotros, por primera vez en mucho tiempo, porque ustedes saben cuándo fue el último año que Venezuela creció en su producción interna. En el año 2013, con la muerte de Chávez prácticamente. Chávez muere, entra Maduro, y de ahí comienza todo un proceso para apuntalar a sacar a los chavistas del poder. Ataque a la moneda, bajada de los precios del petróleo, sanciones, guarimbas, golpes de Estado, magnicidio, política de máxima presión, parar allí a Guaidó en una plaza pública, todo lo que ustedes ya conocen. Y claro, eso tuvo un impacto económico durísimo en el país, como también tuvo un impacto durísimo la mala gestión de Maduro. No hay que quitarle hierro a Maduro. No. Métanlo ahí también en ese mismo saco. Que ha sido un gobierno malo. Yo siempre se los he dicho.
Pero peor aún ha sido esa oposición extremista de Guaidó, Borges, Leopoldo, medios de comunicación, periodistas, empresarios, transnacionales y compañías. El país va creciendo, lo dice Credit Suisse. Se están viendo las movilizaciones. Está creciendo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Déjamela saber. Muchas gracias y será hasta la próxima.